¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Tenemos un origen común? Son preguntas que todos los investigadores, desde los filósofos griegos hasta los científicos de nuestra era, biólogos, paleontólogos, genetistas, etc., se han hecho una y otra vez hasta el día de hoy. Y mientras más y más avanza la ciencia y la investigación, más parece que estamos cerca de encontrar la respuesta. Pues de eso se trata justamente la pregunta que nos llega hoy, sobre el misterioso Luca, o Last Universal Common Ancestor. En palabras más sencillas, el primer ser que nosotros podríamos denominar vivo como nosotros entendemos la vida, y del cual todos nosotros descendemos, desde la más pequeña y humilde bacteria hasta tú y yo. Hace poco nomás, hace solo un par de capítulos, hice una observación sobre el gran árbol de la evolución de la vida, en el cual hice hincapié en que mientras más atrás vemos hacia el pasado, más vemos cómo las ramas se van conectando unas con otras, encontrando los antecesores comunes de todas las formas de vida, y vemos cómo todas estas formas están conectadas y descienden unas de otras. Siguiendo el rastro de este gran árbol de la vida, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, el ancestro común de todos los osos polares y osos grizzly vivió hace unos 500.000 años. El ancestro común entre la raza humana y los chimpancés vivió hace unos 7 millones de años. El ancestro común de todas las aves vivió hace unos 210 millones de años. El ancestro de todos los vertebrados terrestres vivió hace unos 380 millones de años. El ancestro de todos los cordados y vertebrados vivió hace unos 530 millones de años. El ancestro de todos los hongos, plantas y animales como nosotros los conocemos, vivió hace unos 2000 millones de años. Y mientras más y más vemos hacia atrás en el árbol de la vida, más vemos cómo los grupos siguen convergiendo y convergiendo, hasta que nos quedamos con solamente 3 grupos principales de formas de vida celulares: los eucariotas, o células con núcleo; los arqueas, o células que no tienen núcleo pero cuyos procesos químicos son muy parecidos a las de los eucariotas; y las bacterias, las cuales, aparte de no tener núcleo, tienen unos procesos químicos bastante más arcaicos y más sencillos que los de las arqueas y los eucariotas. Estas 3 grandes ramas finalmente confluyen en un solo antecesor común, el famoso Luca, o Last Universal Common Ancestor. Tal vez Luca no fue necesariamente el primer ser vivo que existió, pero sí fue el antecesor de toda la vida como la conocemos hoy y como existe hoy en día, incluidos nosotros. Pero, ¿qué era Luca? ¿Cómo se veía? ¿Cómo funcionaba? Y lo más importante, ¿cuál es su historia? La Tierra tiene aproximadamente unos 4.600 millones de años. Hace 4.400 millones de años, un planetoide chocó con la Tierra primigenia, mezclándose con ella, y como un subproducto de todo ese choque surgió nuestra Luna. Por los cientos millones de años después de eso, la Tierra fue constantemente bombardeada por asteroides y meteoritos provenientes del sistema solar, que tampoco era muy viejo que digamos, de hecho se acababa de formar. Y recién a los 4.000 millones de años tuvimos una Tierra un poco más estable, con una atmósfera reconocible, con continentes y con océanos como tal. Una Tierra lo suficientemente estable como para poder albergar algo parecido a vida. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, hasta hace algunas décadas las pistas más evidentes venían de la geología y de los fósiles, por supuesto. Aunque claro, mientras más atrás deseamos mirar en el pasado, más difícil se hacía encontrar fósiles con partes duras o formas reconocibles que pudiéramos usar para buscar pistas. Los fósiles más antiguos que se conocen, de hecho, son los estromatolitos de Australia, los cuales son unas formaciones rocosas que fueron formadas por colonias de organismos microscópicos fotosintéticos hace unos 3.500 millones de años. Es gracias a la genética, de hecho, que hemos podido empezar a mirar todavía más atrás. La evidencia genética y química sugiere que ya había formas celulares hace unos 3.700 millones de años. Por lo tanto, el momento, o más bien el largo proceso en el que la vida pasó de ser una forma abiótica a una forma biótica como nosotros la conocemos, tuvo que suceder en ese lapso, entre los 4.000 y los 3.700 millones de años. Pero ¿dónde realmente podemos marcar esa línea entre lo vivo y lo no vivo? La definición de vida que tal vez encuentras en el diccionario
Seguramente será algo así como el periodo entre medio del nacimiento y la muerte. Pero digamos que esa definición no ayuda mucho. Tal vez en el colegio te enseñaron que los seres vivos son cosas que nacen, crecen, comen, excretan, respiran, se reproducen y finalmente mueren. Pero eso es una definición demasiado cerrada y muy acorde a nuestra forma de percibir la vida. ¿Cómo hacemos encajar allí a una bacteria que no usa oxígeno y no hace respiración celular? ¿Cómo hacemos encajar ahí a un virus que no tiene ningún tipo de metabolismo? ¿Cómo hacemos encajar allí a una molécula autorreplicante que no se reproduce, sino que más bien se replica a sí misma? Hace un tiempo, de hecho, hice un video justamente sobre este tema, tratando de definir realmente qué es vida. Y llegamos a una definición más elemental de lo que es o podría ser la vida, tanto aquí como en otros planetas. Los seres vivos deberían ser sistemas que generen y preserven un cierto orden a partir del caos, tengan un cierto metabolismo, requieran de una fuente de energía, reaccionen o interactúen de alguna forma con su ambiente y, tal vez lo más importante, evolucionen para adaptarse a él. Físicos como Schrödinger, sí, el mismo del gato de Schrödinger, del cual también hice un video, van incluso más allá en esta definición, definiendo la materia viva como algo que evade la descomposición por el equilibrio termodinámico, manteniendo homeostáticamente la entropía negativa en un sistema abierto, o, dicho en español, como algo que se resiste a decaer y desintegrarse, es decir, como algo que activamente lucha contra la entropía. Y entonces, ¿cómo llegamos de la Tierra primigenia a seres que podríamos llamar vivos como Luca? Una primera pista nos la entrega el famoso experimento de Miller, en el que, imitando las condiciones de la Tierra primigenia en un ambiente controlado y agregando energía en forma de electricidad, logró obtener moléculas orgánicas que son las que la vida usa como sus ingredientes y ladrillos principales para construirse. Componentes como los aminoácidos, que son los ladrillos que forman nuestras proteínas, las bases nitrogenadas, que son las que forman el ADN, y los fosfolípidos, que son los que componen la membrana celular. En otras palabras, moléculas básicas que conforman la vida como la conocemos pueden formarse espontáneamente. Más aún, todas estas moléculas y otras más han sido encontradas en meteoritos flotando en el espacio, lo cual nos demuestra que todo este tipo de ingredientes no solamente puede formarse de manera natural, sino que es algo bastante común de hecho. Todos estos pequeños bloques elementales, al ser afines unos a otros, además tienen la costumbre de formar pequeñas cadenas o simplemente de juntarse y estar cerca unos con otros. Más aún, los fosfolípidos de hecho, al tener una cara que huye del agua y otra cara que busca el agua, terminan por lo general formando pequeñas burbujas, creando un pequeño ambiente interno en su interior. Con esto habiendo formado las pequeñas protomembranas citoplasmáticas. En un mundo tan antiguo donde no había ninguna clase de depredadores, todo esto pudo simplemente seguir dándose sin nada que lo detuviera o lo interrumpiera, en un continuo proceso de prueba y error, donde todas estas moléculas se armaban y desarmaban una y otra vez. Y aquí es donde se agrega el ingrediente clave que le da un sentido a todo esto, la famosa selección natural. La selección natural, al igual que lo hace ahora con los seres vivos más acordes a su ambiente, era la que permitía que las moléculas más estables pudieran perdurar más en el tiempo, mientras que las menos estables simplemente terminarán eventualmente por desintegrarse. Así fue como se fue llegando a un mundo con moléculas cada vez más complejas y cada vez un poquitito más largas, y que eventualmente incluso fueron capaces de autorreplicarse. Hoy en día, de hecho, existen seres así. Por ejemplo, los llamados viroides, que son simplemente pequeñas cadenas de ARN que viven solas, sin ningún tipo de protección, y que infectan a las plantas, y se aprovechan del ambiente relativamente seguro dentro de sus células, y de la abundancia de materiales que encuentran allí para autorreplicarse dentro de las células de las plantas. Si tienes conocimientos de biología celular, probablemente te imagines este escenario en el presente. El ADN de nuestras células, es decir, la molécula que guarda la información para construir nuestros cuerpos, se comunica con el resto de las células y con las otras células usando ARN mensajero, que son como pequeñas copias de pequeños trozos de sí mismo, el cual es enviado para dar instrucciones a los organelos dentro de la misma célula, y el cual también sirve de molde para crear a las proteínas, las cuales son como los pequeños obreros que hacen un montón de funciones tanto dentro como fuera de la misma célula. Esta cadena de 3 pasos es el llamado dogma central de la biología, y esto crea una relación circular
en el cual el ADN depende de las proteínas y las proteínas dependen del ADN. Entonces la pregunta lógica al hacerse viendo cómo es la cosa en el presente es: ¿quién evolucionó primero? ¿El ADN o las proteínas? Y la respuesta es simplemente ninguno. Pues hubo un tiempo en que el simple ARN por sí solo, sin la ayuda de nadie, cumplía todas estas funciones: la función de guardar información, la función de autorreplicarse, la función de evolucionar, e incluso era capaz, y sigue siéndolo ahora, de doblarse sobre sí mismo, parecido como lo hacen las proteínas, para obtener estructuras más estables y también cumplir una variedad de funciones. Este fue el llamado justamente mundo del ARN. De hecho, si miramos dentro de nuestras mismas células, veremos que el ribosoma, que es la estructura que se encarga de traducir el ARN mensajero a proteínas, está casi completamente hecho justamente de ARN, doblado sobre sí mismo para crear este pequeño organelo, que se encarga de tal y tal función, siendo en sí mismo una prueba de que el ARN es capaz de hecho de cumplir todas estas funciones por sí solo. Solo que, del mismo modo que un técnico eventualmente aprende lo suficiente para convertirse en ingeniero, es decir, el ARN mejoró hasta convertirse en ADN, este ingeniero sigue contratando tanto técnicos como obreros para hacer las tareas más sencillas, emulando así la relación que tienen el ADN con el ARN con las proteínas hoy en día. Y entonces, ¿cuándo empezó la vida? La vida empezó en el momento en que las moléculas de información empezaron a reproducirse y empezaron a evolucionar por selección natural. ¿Y quién fue Luca? Luca probablemente fue justamente una de estas moléculas de las que les he estado hablando todo este tiempo. El siguiente posible paso fue un encuentro entre una de estas moléculas de ARN con una de estas pequeñas burbujas de fosfolípidos que les mencioné antes. La molécula de ARN, al encontrarse en un ambiente un poco más seguro y más estable, seguramente se benefició de esa protección para seguir evolucionando. Miller usó la electricidad como fuente de energía dentro de su experimento. Sin embargo, en el mundo del ARN había otras fuentes de energía disponibles, sobre todo fuentes de energía química. Y aquí es de donde viene la idea de que esta sopa primordial, más que ser un charco abandonado por ahí cerca del mar, pudo haber sido un área cerca de uno de estos vientos hidrotermales. ¿Qué son los vientos hidrotermales? Son estos pequeños mini volcanes que existen en el fondo del mar y que están, incluso hoy, continuamente expeliendo toda clase de químicos, iones y sustancias cargadas de energía al océano en sí. Sustancias que hoy en día son aprovechadas por bacterias y por organismos microscópicos, de los cuales depende toda una cadena alimenticia hacia arriba. Puede que todos estos procesos que les he mencionado sigan ocurriendo hoy en día, tanto aquí como en otros mundos de este y otros sistemas solares. Por supuesto que sí. De hecho, existen por lo menos una docena de entidades que están justamente en este limbo entre lo que nosotros no sabemos si definir como vivo o no vivo. Un buen ejemplo, los viroides que ya mencioné. Sin embargo, claro, eso da suficiente tema para un nuevo y otro video aparte. Además, si este tipo de moléculas llegan a formarse hoy en día en entorno libre, lo más seguro es que la primera bacteria que las vea llegue y se las trague de un solo bocado. Por lo tanto, para poder observar ejemplos de todo esto pasando, tendríamos que buscar algún ambiente más seguro, en donde estas reacciones pudieran ocurrir sin ninguna interrupción. Lo más bello de todo este razonamiento es que si la vida se forma con tanta facilidad como las pistas y la evidencia y los hechos nos hacen ver, eso significa que la vida no tendría que ser solamente común en el universo, sino que inevitable, y que inevitablemente, más temprano que tarde, vamos a terminar encontrando otra vida en el universo. Probablemente el primer ser vivo que nos encontremos no sea algo más grande que una bacteria, pero aún así, ese pequeño paso para una pequeña bacteria microscópica extraterrestre sería un gran salto para la humanidad. Entonces, ¿por qué existe la vida? Simplemente porque puede. E incluso si no hubiera sido nuestro caso, lo más seguro es que en alguna otra galaxia, en algún otro planeta o planetoide o luna o asteroide o lo que sea, algún otro ser vivo haya pasado por un camino tal vez ni siquiera parecido al nuestro, pero sea análogo, y en este momento, o en el pasado, o en el futuro, o en algún otro lugar, se esté haciendo exactamente las mismas preguntas que nosotros, y entre ellas también preguntándose si es que está solo en el universo. No se olviden de enviarme sus preguntas sobre cualquier duda existencial, biológica, química, física, astronómica y sobrenatural que tengan a todas las redes sociales que van a aparecer por aquí. Nos vemos la próxima semana. Y si no los vuelvo a ver porque me fui a una máquina del tiempo al mundo del ARN,
yo les digo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver.